Cacho, ¿cuántas veces ya ha retrocedido el gobierno? ¿En qué oportunidades? Bueno, esta es la cuarta vez. La victoria del pueblo boliviano es una victoria de todos los que apreciamos la propiedad privada, de todos los que defendemos la propiedad privada. Es una victoria parcial porque hay algunos decretos también que son sujetos en este momento de mucha sensibilidad, ¿no?, por parte de la gente, y que nosotros vamos a revisar en extenso y evidentemente lo vamos a mantener en estado de alerta. Es la cuarta ocasión en la que el gobierno da un paso atrás. Por eso se está dando un cuarto intermedio y el día viernes, si es que no hacen caso, nos movilizamos en el centro paseño, en el cementerio general. El gobierno se equivocó cuando quiso centralizar la información en manos de los magos. Si hay un sector al que realmente le tenemos miedo y no le tenemos ningún grado de simpatía, son los guerreros digitales. ¿Quiénes están en esa oficina? Estos muchachos contratados por Evo Morales y que ahora se habrán pasado al arcismo y que tienen que ver con no con la información digital del gobierno, no, sino con la guerra del gobierno en los celulares. Arce acaba de abrogar el decreto 5143, el que atenta contra la propiedad privada. Pero aún no es tiempo de celebrar. Tenemos que permanecer alertas porque el decreto 5139, que aprueba 3 millones de bolivianos para contratar personal de AGETIC para traspasar las atribuciones de derechos reales al Ejecutivo, aún sigue vigente. Se ha repuesto, de la manera más extraña, Amalia, esta ley por parte, a petición de una diputada del arcismo, se ha repuesto, oficialmente está repuesto, y entonces veremos que eso también puede ser un nuevo frente de batalla para estos sectores que he mencionado. Pide la reposición del proyecto de ley 280, que ahora tiene el número 399. ¿Qué era el proyecto de ley 280? Era un proyecto contra el cual también la población se modificó. Es el proyecto de ley de fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Ya hemos luchado por este tema, ya el gobierno se comprometió a entregarlo y siempre con trampa, siempre por debajito de la mesa nos mete la reposición de este proyecto de ley. Es decir, la propiedad privada sigue bajo acecho del gobierno. Así que es probable que esta supuesta abrogación sea solamente una pantalla de humo para que el gobierno retroceda un paso pero pueda avanzar 10. Esto es Cabildeo Digital. Buen día, Amalia. Buen día, amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente con ustedes. Primero para comentar, para analizar este retroceso de parte del gobierno en torno al decreto 5143, que según las autoridades del Ejecutivo, sobre todo el ministro de Justicia, era una medida que iba más bien a proteger la propiedad privada de los bolivianos, cuando todos cuestionaron en coro que más bien se trataba de una especie de control sobre la propiedad de los bolivianos. Han habido dos derrotados, Amalia, está claro en esto. Uno precisamente ha sido el ministro de Justicia, que se jugó por esto y le salió mal. Y segundo, que es el presidente, que tuvo que él ser el que anuncie el retroceso, porque es la primera vez, Amalia, es un detalle que no es menor. En las anteriores ocasiones fue la ministra de la Presidencia que comunicaba la decisión que se había tomado finalmente cuando ha habido cuestionamientos. Pero esta vez ha sido el presidente, estuvo ahí rodeado por Huarachi, por otros dirigentes sociales, por el propio vicepresidente David Choquehuanca, que se ha vuelto un cuadro muy caro porque no dice nada, está ahí, pero no dice una sola palabra. Y Lima, que tuvo que explicar por qué se había tomado la decisión. Garantiza la propiedad privada en nuestro país. Los artículos 56 y 57 no permiten ninguna posibilidad de que ningún decreto supremo afecte la propiedad de ningún ciudadano, de ninguna familia boliviana. El decreto 5143 fue aprobado porque debemos garantizar al pueblo boliviano que quienes crean inseguridad, corrupción y avasallamiento, esas organizaciones criminales que se apropian de terrenos ajenos, de terrenos públicos y avasallan la propiedad lograda con esfuerzo y trabajo honesto, tengan seguridad jurídica. Para lograr ese objetivo, las instituciones deben funcionar y la responsabilidad de todos, de la prensa, de los líderes de opinión y de los políticos, debe ser ejercida con responsabilidad y con
Esta norma, el Decreto Supremo 5143, buscaba rescatar la naturaleza municipal del registro de la propiedad. Y atendiendo siempre, nosotros somos un gobierno que escucha, somos un gobierno que entiende a nuestras organizaciones sociales. La voz del pueblo boliviano siempre para nosotros va a ser determinante. Nosotros lo hemos dicho desde un inicio de nuestro gobierno. Nosotros nunca vamos a hacer nada malo contra el pueblo boliviano. Y por eso ratificamos el espíritu de nuestro decreto, que está absolutamente bien orientado, bien intencionado. Pero entendemos también la distorsión que se está dando, la desinformación y sobre todo la manipulación que está teniendo este decreto para estos fines oscuros que la población boliviana no lo merece. Lamentamos que esto haya ido creciendo aceleradamente para distorsionarse y encontrar como si esta medida fuese mala y fuese una medida que vaya en contra de la propiedad privada. La propiedad privada en nuestro gobierno siempre se ha respetado, lo hemos mostrado con creces que vamos a respetar esa propiedad privada, y lo que más bien queríamos hacer, repito una vez más, era protegerla de lo que hoy tiene grandes vulnerabilidades, como lo ha mencionado nuestro ministro de Justicia. Con todo ello, en esta amplitud que nos ha caracterizado como Gobierno Nacional, hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando, porque lo que menos nosotros queremos es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos, personales y de grupos que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo boliviano. Bueno, el por qué es una medida para evitar una protesta social. Es evidente que el gobierno no quiere mayor desgaste. Todas las encuestas muestran que va cuesta abajo en su rodada, y una movilización ya anunciada, primero los gremialistas, que son opositores en la ciudad del Alto, opositores también a la alcaldesa Eva Copa, inclusive estuvieron recogiendo firmas para reducir su mandato. La victoria del pueblo boliviano es una victoria de todos los que apreciamos la propiedad privada, de todos los que defendemos la propiedad privada. Es una victoria parcial porque hay algunos decretos también que son sujetos en este momento de mucha sensibilidad, ¿no?, por parte de la gente, y que nosotros vamos a revisar en extenso, y evidentemente lo vamos a mantener en estado de alerta a la población, como siempre lo hemos hecho. Nosotros hemos sido los diputados y senadores que hemos propuesto el proyecto de ley de abrogación justamente de este decreto ley, como nosotros le decimos. Es decreto ley porque por su reglamentación parece un decreto ley de la dictadura, no es verdad, de la época de la dictadura, porque es demasiado larga la reglamentación del articulado. Así no se hacen decretos supremos, se estaban pasando por encima las atribuciones y prerrogativas de la Asamblea Legislativa. Entonces es una victoria parcial, hay que festejarla, y esto denota evidentemente la falta de cintura política que tiene para manejar sus asuntos el gobierno de Luis Arce Catacora, que es un gobierno absolutamente débil. Decía que era para evitar la confusión, la convulsión de parte de la oposición, de los No hay ninguna confusión, él simplemente se ha echado para atrás porque no tiene ningún tipo de cintura política para manejar los conflictos de este país. No da la talla como presidente, y hoy lo acaba de demostrar. No ha podido resistir ni siquiera un decreto que él defendía con uñas y dientes, ¿no? Primero que nada, creo que este tema de lo que es el decreto 5143 había manifestado de que es inconstitucional, que está violando la privacidad, los derechos de los bolivianos y los bolivianos. Pero sin embargo, creo que este tema de lo que es la abrogación ya para mí va a ser que no haya capacidad, no hay gestión de parte del mismo gobierno de Lucho Arce. Miren, ya es la cuarta vez, si no me equivoco, que estamos abrogando decretos y leyes, ¿no?, ya en la gestión de Lucho Arce. ¿Por qué? Porque acá hay algunos ministros que están encima del mismo presidente. Si ustedes observan, hoy Lima estaba con la cabeza agachada. Lo cierto es que aquí, más bien el presidente, lo que debía hacer en este momento era pues cambiar al ministro de Justicia, Iván Lima, que
lamentablemente está perjudicando su gestión del usuario. Está haciendo quedar mal el trabajo en la parte de... En ese sentido, yo creo que lo más importante es de que si hay leyes, hay algunos decretos, tienen que ser consensuados, tienen que ser socializados con las organizaciones y el pueblo. Nosotros dijimos de que ley que sea beneficio para el país, que no esté en contra, vaya adelante. Pero ley que esté directamente escrito en el escritorio, así como han hecho este decreto con Iván Lima, pues no va a ser aceptado en la Asamblea Legislativa, mucho menos con la población. Nosotros seguimos pidiendo que nos atienda el gobierno. Hemos llevado un plano nacional en el departamento de Tarija, donde se ha dado plazo de 72 horas al gobierno central. Si bien ha abrogado un decreto supremo, la 5143, no es suficiente, sino hay leyes, hay decretos que están haciendo daño al pueblo boliviano. Nosotros hemos dado un plazo de 72 horas donde fenece el día jueves. Si es que no hace caso el gobierno central, automáticamente nos veremos en las calles el día viernes pidiendo la anulación de leyes, abrogación del decreto supremo 4732 y demás. Hay que decirle al gobierno, hasta el día de hoy no ha solucionado el tema del diésel, no ha solucionado el tema de la gasolina y peor el tema del dólar. Nosotros como alteños estamos pidiendo que de una vez solucione, que dé vida, no hay economía, no hay circulante, por eso son nuestras movilizaciones reivindicativas, ya que vemos que la Central Obrera Boliviana no hace nada. De esa manera estamos volviendo a activar la Central de Trabajadores de Bolivia para así de una vez hacer una lucha frontal al gobierno para que escuche al pueblo boliviano, y no solamente queremos la abrogación de este decreto supremo, pero sí nos sentimos muy felices como alteños que hemos dado la primera lucha y a nivel nacional nos están respaldando. El gobierno nacional señalaba que ustedes habrían causado desinformación a la población y sería esto uno de los factores por los cuales él habría retirado ese decreto. Al gobierno central hay que decirle, este proyecto de ley que entren a nuestros domicilios, que entren a nuestros depósitos, a nuestras ferias, ¿es desinformación? No, sino son reales que estamos haciendo conocer al pueblo alteño y al pueblo boliviano. Nosotros hemos dicho bien claro que como alteños no vamos a bajar la guardia y vamos a estar en pie de lucha. Lo que pedimos más bien al mandatario es que escuche al pueblo boliviano. Aquel 85% que somos cuenta propias nos tiene que escuchar, no aquel 15% que está gastando Huarachi y el Pacto de Unidad, que no representan al pueblo boliviano, sino al 85% que somos cuenta propias nos tiene que escuchar, porque el gobierno no nos ha dado dinero, el gobierno no nos da dinero a los gremiales, a transportistas, mecánicos, a todo el pueblo, sino nosotros generamos. Por eso es las movilizaciones que estamos haciendo. Nuevamente hay que decir que se ha dado plazo de 72 horas, venece el día jueves, el día viernes las movilizaciones, día lunes, martes, miércoles, ya se lleva un pleno nacional para tomar medidas más drásticas en contra del gobierno. ¿El viernes dónde van a ser las movilizaciones? Por eso se está dando un cuarto intermedio y el día viernes, si es que no hacen caso, nos movilizamos en el centro paseño, en el cementerio general. En fin, pero varios sectores de la población se habían pronunciado, inclusive la creación de organismos, de comités, asociaciones en defensa de la propiedad privada. Y si tú lees el decreto, Cacho, es un decreto de ordenamiento, de intento de modernización y digitalización del registro de derechos reales. Primero, no tocaba que derechos reales seguían en manos del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura. El punto era un pequeño detalle, el artículo 16, ¿verdad?, que mencionaba que toda la información iba a ser compartida con todos los organismos del Estado. O sea, la información tuya iba a ser conocida por cualquier municipio en cualquier parte del país o cualquier otra entidad pública, porque esa iba a ser información compartida. Se iba a centralizar, es decir, toda la información de derechos reales del país iba a estar en una sola computadora, y esa computadora iba a estar en manos de AGT, que ese era el problema, Diputado, el presidente dio un paso atrás, retrocedió, abrogó la 5143 de derechos reales. ¿Se debe bajar los brazos? ¿Qué dice usted? Bueno, por supuesto que no. Quienes hemos estado movilizados desde la ciudadanía y con el Consejo de Defensa de la Propiedad Privada,
hemos sido bien claros en nuestra propuesta y la razón de nuestra protesta, y es la abrogación de los decretos 5143 y el decreto 4372. El gobierno se ha referido a uno de ellos, ha anunciado una abrogación que aún no vemos, falta que se publique en la Gaceta Oficial de Bolivia el respectivo decreto supremo que abroga el anterior, el 5143, pero también falta la abrogación del decreto 4732, un decreto que nos obliga a los ciudadanos, obliga a los bolivianos a pedirle permiso al ministro de Justicia para la compraventa de sus inmuebles, eso, y además que mantiene en el Ministerio de Justicia para ese fin el sistema de derechos reales y el sistema informático, etcétera. O sea, el manoseo político que intenta el gobierno al registro de la propiedad de los bolivianos se mantiene. Por eso seguimos en pie de lucha. Seguimos en pie de lucha exigiendo la abrogación del decreto 4732. Arce acaba de abrogar el decreto 5143, el que atenta contra la propiedad privada. Pero aún no es tiempo de celebrar. Tenemos que permanecer alertas porque el decreto 5139, que aprueba 3 millones de bolivianos para contratar personal de AGETIC para traspasar las atribuciones de derechos reales al Ejecutivo, aún sigue vigente. Así que es probable que esta supuesta abrogación sea solamente una pantalla de humo para que el gobierno retroceda un paso pero pueda avanzar 10. Es por eso que tenemos que seguir alertas y en movilización hasta que se abrogue este segundo decreto 5139 que aprueba el presupuesto para que el 5143 sea efectivo. Además, tenemos que tomar en cuenta la estrategia comunicacional a la que está acostumbrada el movimiento al socialismo, que es el de generar circo para distraer y luego avanzar por otra dirección, porque ellos nunca retroceden. Pueden retroceder en un flanco, pero luego avanzan en el otro. Recientemente acaban de enviar de nuevo el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas para ser aprobadas en la Asamblea Legislativa. ¿Recuerdan ese decreto, no? Por aquel que nos levantamos en 2021 durante 9 días de paro y ganamos. Pues otra vez lo están queriendo implementar. Entonces el movimiento al socialismo puede que haya retrocedido en el decreto. El gobierno se equivocó cuando quiso centralizar la información en manos de los malos. Si hay un sector al que realmente le tenemos miedo y no le tenemos ningún grado de simpatía, son los guerreros digitales. ¿Quiénes están en esa oficina? Estos muchachos contratados por Evo Morales y que ahora se habrán pasado al arcismo y que tienen que ver con no con la información digital del gobierno, no, sino con la guerra del gobierno en los celulares, en el ámbito de lo digital. Entonces, esa gente iba a manejar nuestra información y eso ha creado un repudio generalizado. Yo creo que es un acierto del presidente Arce el haber dado un paso al costado, se evita un problema y nosotros podemos estar más tranquilos como ciudadanos. Has tocado un tema que es bien interesante de analizar y es el rol, el papel que juegan aquí los gremialistas, ¿no? Parece que han heredado, imagino de buena manera, según su perspectiva, todas estas enseñanzas sindicales de lucha por su sector de Francisco Figueroa. ¿Te acuerdas? Veterano dirigente gremial que falleció hace poco y que él comandaba las cosas, ¿no? O sea, el estratega, el que manejaba los tiempos, los cálculos, al mismo tiempo negociaba con los gobiernos y arrinconó al gobierno de Luis Arce ya desde el 2021, ¿no? Te acordarás que ha habido unas leyes ahí que ponía a todos bajo sospecha de ganancias ilícitas, incluidos los gremialistas, y Francisco Figueroa, pragmático como era, decidió aliarse con los comités cívicos, sobre todo con el Comité Cívico de Santa Cruz, liderado en ese entonces por Rómulo Calvo, y hizo fuerza. Es bien interesante porque parece que ha heredado eso a Jesús Caguana, por ejemplo, que es un pesado dirigente gremial en Santa Cruz. Él fue concejal y fue alcalde de Santa Cruz cuando Johnny Fernández tuvo que viajar en su primera gestión. La presencia de muchos mercados de esta ciudad, la Federación Única y la Federación del Comercio Minorista ha determinado hacer ya acciones, pero acciones en serio. Estamos esperando que el señor alcalde nos escuche, nos pueda atender.
Acá no hay reunión con secretarios o con algún director, sino es con el alcalde. De lo contrario, mañana se presenta ante la Fiscalía la demanda de incumplimiento de deberes, porque realmente hemos hecho muchas cosas para que se dé una solución. De él se sabe la famosa frase, te acordarás, cuando le preguntaron por qué es oriundo de Oruro, y le dijeron, ¿y usted que es orureño, cómo se siente ser alcalde de Santa Cruz? Él dijo, yo soy Camba, el Camba nace donde quiere. Entonces, es bien interesante y parece que también ha heredado este tipo de manejarse con el sector gremial. Toño Signani es un dirigente del Alto, bien interesante, porque lee bien la realidad de los gremialistas del Alto, sobre todo, sabe también medir los tiempos. La ciudad del Alto, porque la primera marcha la hemos sacado el 7 de mayo pidiendo la abrogación del decreto supremo 5143, y lo que más me siente feliz es de como alteño hemos dado la cara, y no somos yuncus del gobierno, como a veces lo dicen los alteños, son yuncus, no, los alteños somos contestatarios, reivindicativos. Al gobierno central le hemos ganado el proyecto de ley 218, desde el Alto no han podido explicar los ministros, se han escapado, lo hemos ganado y lo han anulado. Le hemos ganado la ley 1386, ganancias ilícitas, y el proyecto de ley 280. Y esa conquista social, bien claro ha sido, donde hemos fundado la Central de Trabajadores de Bolivia en el departamento de Potosí, con el que en paz descanse el compañero Francisco Figueroa. Lo que nosotros bien claro estamos diciendo al gobierno, las luchas que hacemos nosotros como bolivianos, como alteños, son reivindicativas, pero no solamente satisface eso. Hemos pedido la anulación de este proyecto de ley 145, donde le da tuición a aduanas entrar a los domicilios, entrar a los mercados, entrar a los puestos de venta. Nosotros y lugares secundarios, como alteños, como gremiales, vemos que nomás el gobierno central quiere hacer daño al pueblo boliviano, porque aduanas está para cuidar nuestras fronteras, para cuidar el territorio boliviano, no así venir a los mercados a quitar mercadería, depósitos y demás. Nosotros estamos pidiendo la anulación de este proyecto de ley, y no solamente eso, sino hemos pedido la abrogación del decreto supremo 4732, que indica que hay que pedirle permiso al Ministerio de Gobierno para hacer compra y venta de bienes inmuebles, o si no de las movilidades. Es la verdad que el sector gremial, si no hubiese sido quizás su concurso, su participación, quizás la hubiera pensado el gobierno, pero salieron adelante, le dieron el ultimátum hasta mañana y se iban a movilizar, así que el gobierno seguramente hizo sus cálculos y no quiso problemas y decidió anular el decreto 5143. Cacho, ¿cuántas veces ya ha retrocedido el gobierno? ¿En qué oportunidades? Bueno, esta es la cuarta vez, es la cuarta ocasión en la que el gobierno da un paso atrás. Lo hizo con la ley 218, que es precisamente la que establecía que todos éramos sospechosos de ganancias ilícitas. Retrocedió con un decreto, el 386, que también era, te acordarás, el famoso decreto 386, que ponía a todos bajo sospecha y además con posibilidades de que nos investigue la Unidad de Investigaciones Financieras, el Ministerio Público, a sola denuncia. No había ahí pedido judicial, no. Alguien te denunciaba y ya estabas bajo sospecha e investigada. También retrocedió con la ley 280 y ahora con el decreto 5143. Pero hay otras normas más que están pidiendo parlamentarios de oposición, dirigentes ciudadanos, los propios gremialistas, que retrocedan, ¿no? Se ha repuesto de la manera más extraña, Amalia, esta ley por parte, a petición de una diputada del arcismo, se ha repuesto, oficialmente está repuesto, y entonces veremos que eso también puede ser un nuevo frente de batalla para estos sectores que he mencionado. Y por si fuera poco, mire lo que nos hemos enterado en los últimos días. Resulta que el pasado 17 de abril, la diputada Lidia, no alcanzo a leer, Tupa creo que sí, del MAS, pide la reposición del proyecto de ley 280, que ahora tiene el número 399.
¿Qué era el proyecto de ley 280? Era un proyecto contra el cual también la población se modificó. Es el proyecto de ley de fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Ya hemos luchado por este tema, ya el gobierno se comprometió a entregarlo y siempre con trampa, siempre por debajito de la mesa nos mete la reposición de este proyecto de ley. Es decir, la propiedad privada sigue bajo acecho del gobierno. Ahora, ¿a qué atribuye usted que el gobierno haya retrocedido en esa decisión de abrogar el Decreto Supremo 5143? A que vio la determinación de la ciudadanía en las calles y sabe que los ciudadanos en las calles somos mayoría, que el gobierno es minoría en las calles. ¿Cuál es el mensaje para el gobierno en ese sentido? Señor Luis Arce, recapacite, toque la realidad con sus pies, con sus manos, con sus 5 sentidos y dése cuenta que en Bolivia jamás va a poder instalar lo que usted quiere, un Estado socialista. Déjese de esas pamplinas, esas ideologías trasnochadas de izquierdista, de guitarreada ochentera, que es donde aprendió esto y no ha vuelto a reflexionar sobre el tema. Desista de esa intención, póngase serio y respete al pueblo boliviano. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.